Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te rogamos, Padre bendito Dios, que tú puedas darnos de tu favor, Señor. Necesitamos de tu gracia. Danos temor, Señor bendito, para compartir tu palabra. Que podamos temblar, Dios, hoy, Señor, sabiendo que necesitamos tu verdad, Dios. Necesitamos tu palabra. Que sea, Señor bendito Dios, Padre, lo que tú nos permitas compartir hoy. Que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, sea abierta. Que podamos, Señor bendito Dios, realmente recibir tu palabra, conocerte a ti en verdad, Dios. Te necesitamos, Señor bendito Dios, y alimento nuestro es tu palabra, Señor. Te rogamos, ten misericordia de nosotros y transfórmanos con tu poder, con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Frente a los gnósticos que estaban trayendo confusión y dudas en medio de la iglesia, respecto a que lo espiritual y bueno, Dios, no podía estar en un cuerpo carnal y maligno. Es muy interesante. Estábamos hablando de las influencias que han existido por tantos años sobre la iglesia, y aquí estamos en un capítulo donde vemos nosotros que el gnosticismo ya estaba en la época de Jesús influenciando a muchos. El concepto es de que lo espiritual es bueno y lo carnal es malo. Entonces imagínense los gnósticos recibiendo al Mesías, al Señor Jesús, al Salvador, y diciendo, este hombre es lo bueno, cuando la materia, cuando lo que vemos no es bueno, sino lo espiritual. Imagínense el contraste del pensamiento de estos hombres. Habían levantado iglesias pseudo cristianas con ese concepto: lo espiritual es lo bueno, lo material es lo malo. Tristemente, muchos de nosotros hemos sido también confundidos por años a través de toda la filosofía que vivimos. Y podemos ver nosotros también de esa manera. ¿Cuántos de nosotros habremos dicho, no, yo soy solamente un hombre, no, yo solamente soy una mujer, ¿cómo voy a andar en santidad? Sí, yo soy débil, en vez de decir lo que la Escritura sí dice, que el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Escritura. Y claramente Juan también escribe y dice que nosotros no podemos practicar el pecado por causa de que la simiente de Dios habita en nosotros. No está diciendo que no podemos pecar, estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Y la palabra también es Juan el que dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido a habitar en este cuerpo mortal. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros tiene el privilegio de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, depositar nuestra fe en la cruz de Cristo como sacrificio suficiente para que nuestra comunión con Dios sea real, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a habitar en nosotros. Para los gnósticos tenía que ser algo más subliminal, algo más místico. Entonces, así como vemos hoy día nosotros, que gente de repente dice, no, el Espíritu me está tomando y está temblando ahí, contemplé que... creen que hay algo espirituoso que tiene que pasar para que realmente la presencia de Dios se manifieste. Ahora imagínense a Pedro hablando con el Señor Jesús. Pedro, sígueme, Pedro. ¿Cuenta la palabra algo así? No habían unas manifestaciones así de locura, porque la gente que había conocido a Cristo y estaba con Cristo vivían en el Espíritu en medio de su vida mortal. Vivían en el Espíritu en medio de su vida mortal. Vivían en el Espíritu en medio de ser simplemente mujeres y hombres como tú y como yo. ¿Cuántos dicen amén? En medio de toda esta confusión, era complicado. Los gnósticos, que no se habían acercado ni siquiera a un pseudo cristianismo, a un falso cristianismo, los gnósticos rechazaban absolutamente que Dios hubiera podido manifestarse en un hombre, o peor aún, la verdad divina, que Dios se hizo hombre. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Digan amén. Dios se hizo hombre. Amén. En todo este problema y en medio de este contexto, nosotros podemos ver el testimonio de Juan. El testimonio de Juan, de su primera carta, muestra cuál fue realmente esa presencia que ellos vieron. La encarnación de Dios en Cristo fue lo que ellos vieron, y ellos dan testimonio de esto. Y aquí Juan también da testimonio. Dios mismo se hizo hombre y habitó en medio nuestro.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan también, en el versículo 1 del Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Otra vez, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Reconociendo que Jesucristo mismo es el Dios de la creación. Es el mismo Dios. También en 1 de Juan 4, todavía sigan ahí en 1 de Juan 1, pueden anotar todos los versículos siguientes. En 1 de Juan, capítulo 4 y 2, capítulo 4, versículo 2, dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Imagínense el concepto de los gnósticos. No puede ser. Lo espiritual es lo bueno, lo carnal es lo pecaminoso, es lo malo. Entonces no puede ser que Dios hubiera habitado en un hombre, o peor aún, la verdad de Dios, que Dios se hizo hombre. Sin embargo, Juan dice claramente: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En los versículos que estudiaremos, en el capítulo 1, primera carta de Juan, 5 al 7. En el capítulo 1, versículos 5 al 7. Otra vez digo, primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. En estos versículos que estudiaremos, veremos que el apóstol Juan pasa a defender los parámetros de santidad dados por Dios frente a la relajación moral que posiblemente los nicolaitas, aquellos que estaban en medio justamente de lo que hemos hablado, del gnosticismo, estaban consiguiendo en medio de la iglesia. ¿Qué estaban consiguiendo los nicolaitas? Estoy hablando de las personas que eran gnósticos y que habían levantado una iglesia pseudo-cristianas en medio de este gnosticismo. Estaban consiguiendo una relajación moral, una vida relajada en la moral. Tristemente, esta es la regla general hoy. Los cristianos viven lo que sea. Deciden vivir a su manera y creen que Cristo está con ellos a pesar de que hubieran decidido vivir de esta forma. No les interesa el concepto de la santidad. No les interesa el concepto de iglesia. Ellos son libres según ellos por el Espíritu. Y de esa manera entonces no tienen reglas, no tienen normas, no tienen mandamientos, sino simplemente tienen una relación esotérica, mística con Dios. Eso habían conseguido los nicolaitas, los gnósticos. Podamos leer la escritura. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Otra vez leo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos, versículo 6, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Volvamos a leer la Escritura. Este es el mensaje que hemos oído. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Las evidencias que veo en esta porción bíblica, las evidencias de realmente estar con Dios, son santidad y amor a la iglesia. Los que están anotando y hacen bien, puedan poner evidencias de estar con Dios como título en esta mañana. Evidencias de estar con Dios como título esta mañana. Y pongan punto número 1, santidad. Punto número 1, santidad. Punto número 2, amor a la iglesia. Amor a la iglesia. Dios, te rogamos, Señor, puedas guiarnos en esta porción, Señor, y podamos en verdad, Dios, saber que esto viene de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Primero, la evidencia de estar con Dios debe ser la santidad. Santidad, apartados del mundo y del pecado. Apartados del mundo y del pecado. Recordemos por un momento el encuentro del Señor con la mujer adúltera. Recordemos, hijita, en serio. ¿Ya? Recordemos nosotros el encuentro entre la mujer adúltera y el Señor Jesús. Habían venido para poder tentar al Señor con esta mujer que había sido encontrada en adulterio. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Dónde están los que te persiguen? ¿Sí? Así termina la escena. ¿Dónde están los que te persiguen? Ni yo te condeno, dice el Señor. ¿Cuál es el amén? Amén. Ni yo te condeno, dice. ¿Y cómo continúa la enseñanza? El Señor Jesús dice, ni yo te condeno, ándate y peca menos, porque ya eres de la cumbre. Ni yo te condeno, ándate y por lo menos deja algunos adulterios. No adulteres tanto, se ve feo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ni yo te condeno, ándate y no peques más. Otra vez recordemos el ejemplo del ladrón. ¿Qué dice el Señor Jesús? Perdón, ¿qué dice el apóstol Pablo? Perdón. Dice, el que robaba, no robe más. No dice, mira, con el tiempo tienes que ir robando menos. Ahora te has convertido a Cristo, roba menos. Y poco a poco, con el tiempo, va a ser mejor. Vas a ver, vas a robar menos, y un día ya no robarás. No dice sobre la Escritura, tampoco sobre el adulterio. Dice, adultera menos. Con los años vas a ver 10 años de cristiano, ya no vas a adulterar. No dice esto la Escritura, ¿cuántos dicen amén? Entonces no puede existir una evidencia distinta a la santidad cuando realmente estamos con el Señor. No puede existir. Ah, no, pastor, ¿sabe qué? Yo he conocido al Señor. Antes maltrataba a mi mujer, la gritaba todo el tiempo, le decía unas barbaridades tremendas. Ahora ya ha ido mejorando. Cuando me enojo con ella y le digo barbaridades, le digo filistea incircuncisa, hija de Rahab y cosas por el estilo. Ya no le digo esos insultos que tenía antes, ahora son más bíblicos. No funciona así, ¿cierto? Pero parece que este pensamiento medio místico ha enseñado a la iglesia que la santidad es un tema ni siquiera para nosotros, es para el plus ultra del obispo de no sé dónde, que realmente puede ser santo. Sin embargo, el creyente no está detrás de la santidad por causa de esta enseñanza equivocada. Otra vez leamos qué dice la Escritura. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. La relajación moral era lo que habían traído los nicolaitas, gnósticos. La relajación moral. ¿Me están entendiendo? Estaban diciendo, ¿saben qué es ser cristiano? Pero ahora lo que tienes que hacer simplemente es, antes eras súper mentiroso, ahora mentirosito. Antes bailabas como trompo en cada fiesta, ahora pocas fiestas y eres cristiano. Antes ajos y cebollas, ahora no, insultos cristianos. ¿Me están entendiendo?
Relajación moral. No tomes decisiones radicales sobre la santidad, sino camina poco a poco, porque algún día, de alguna manera te apartarás del pecado. Hermanos, cuando alguien está en pecado, dice la Escritura, que nosotros los espirituales, no está refiriéndose a los que andamos así levitando, sino a aquellos maduros en el Señor, les restauremos. Entonces, si alguien no puede abandonar su pecado, debe buscar a quienes son crecidos en la iglesia, a quienes son realmente un liderazgo de servicio, no artistas, sino liderazgo de servicio, que están sirviendo a otros, y buscar ayuda. Porque si no pueden salir de su pecado, o puede ser que necesiten convertirse, o necesiten consagrarse. ¿Cuántos dicen amén? O convertirse o consagrarse, pero necesitan ayuda. No puede existir un concepto de una vida cristiana sin santidad. Y saben que la predicación de una vida cristiana, sin importar la santidad, con una santidad lejana, con un apartarse del mundo y del pecado algún día, puede llenar esta iglesia. Pero no de salvos. No de salvos, sino de perdidos religiosos. Aquellos que les fascinen las cosas de Dios, pero perseveren en su manera mundana de vivir, que perseveren en su pecado, que no les interese buscar ayuda, que sea su cónyuge que padezca 5, 10 años o 20 años con su mal humor o con lo que sea, pero no voy a buscar ayuda, que voy a permitirme seguir en pecado de una manera oculta, y voy a seguir en pecado y seguir en pecado de una manera oculta, pero voy a seguir siendo religioso, porque yo lo sentí un día, Señor, entonces sé que soy salvo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que lo sentimos al Señor y somos salvos. Dice que no hay comunión entre las tinieblas y la luz, y que si decimos que tenemos comunión con Él, no andamos en tinieblas, sino andamos en luz. Necesito, y tú necesitas, frente a las Escrituras, tomar decisiones firmes. ¿Quién es Dios para mí? Si realmente es mi Salvador, entonces he decidido apartarme del mundo y del pecado. Pero si no he decidido apartarme del mundo y del pecado, soy un fariseo más que se oculta en una careta de religiosidad y vive contento con esto. Y peor aún, cuando los de alrededor le están aplaudiendo a uno y diciéndole: no hay ningún problema, tú puedes seguir pecando porque estás bajo la gracia. La Escritura no dice eso. Si no andamos en luz, nos mentimos, nos engañamos. Tantos ejemplos de vidas que tomaron decisiones tan radicales. Oh Dios bendito Señor. Tomaron decisiones tan radicales. Jóvenes, como uno que conozco, que era un músico, es un músico estupendo, increíble, tremendo. Son por lo menos tres instrumentos que le he visto tocar, pero con maestría. Y su padre le decía: ven, vas a tocar ahora sí. Y le hacía tocar para las fiestas, para la borrachera, para el adulterio, para la fornicación, para el mundo. Y le obligaba a hacer música en el mundo. Posiblemente su padre también ganaba junto con ellos como otro músico. Y tenía al hijo ahí, en medio de todo esto. Y el joven se había convertido a Jesucristo y estaba peleando constantemente, luchando constantemente con todo esto. Y decía realmente: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y al final quería obedecer a su padre, pero había todo esto cruzado en su vida. Y estaba ganando de eso, viviendo de eso, comiendo de eso este joven. Hasta que dijo: no puede existir una vida cristiana en medio de una vida mundana. O se camina en la luz a pesar de uno mismo, o se camina en tinieblas. Pero los tibios serán vomitados de la boca de Dios. Y él tomó la decisión, y no solamente le costó dinero,
que perdió, sino la relación con su familia. Un joven diciendo, ni mi padre me acepta ahora por causa de que soy cristiano. Y algunos se preguntarán, pero ¿cómo Cristo va a dividir la familia? Y la Biblia dice que por causa del Evangelio se dividirá aún la familia si es necesario. Pero Dios es primero. Y no podemos nosotros decir otra cosa. La Escritura nos muestra, es santidad la evidencia de que le conocemos. Si no, no existe más. Oh Dios santo. Lo peor es que esta forma de vida no satisface a nadie. He podido estar con gente que dice claramente, ¿sabes qué? Ni amo tanto las cosas de Dios, ni amo tanto las cosas del mundo. Estoy tratando de disfrutar las cosas de Dios, pero mi mente, mi corazón está en lo mundano. Y cuando estoy en el mero mundo y estoy disfrutando de la fiesta, la borrachera y lo que sea, pero yo tomo poco, pero en medio de todo estoy ahí, yo bailo poco, no bailo apretado, pero estoy ahí todo en medio de todo esto y no puedo ni siquiera disfrutar lo que estoy viviendo, porque no soy tan mundano tampoco. ¿A quién le puede satisfacer esa vida a medias? Donde en medio de la iglesia no se siente cómodo, porque al fin y al cabo sí le gusta el Señor, sí tiene alguna forma de acercarse a Dios, le gusta su religiosidad, pero su corazón está recordando la farra de la noche, o la fiesta que viene después, o cuántas cosas peores aún entregadas al pecado. Y cuando está en medio del pecado, está diciendo, Dios ten misericordia, Dios ten misericordia, Dios ten misericordia. Ni siquiera puede bailar tranquilo. ¿Me están entendiendo cuando dicen amén? No satisface a nadie una vida así. Cuando vemos nosotros aquí la Escritura, y es tan clara, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El Señor no quiere pinchar tus globos. ¿Se acuerdan de esos niños que andan con sus globos en el parque así, inflados por helio? Y de repente viene un niño abusivo y viene con su alfiler y ¡pam! ¿No ve? Y el pobre niño está llorando. Algunos creen que Dios vino a pincharle sus globos de pecado. A mí sí me ha gustado bailar, me decían el trompo Sarabia. ¿Qué voy a hacer, Señor, sin bailar? ¿Ah? Tú sabes, Señor, que yo no me emborracho hasta caer muerto, ¿no? Yo solo unos chispeaditos y se siente de pie. Tú sabes que hasta ahí llego, Señor. ¿No sabes qué, Señor? A mí no me gusta fornicar, yo hago el amor porque lo hago con amor. No es con cualquiera, Señor. Y la gente en medio de lo que está tratando de justificar su vida con Dios, y de repente viene la palabra del Señor y nos dice, santidad a Dios, santidad a Jehová. Ah, nos ha querido pinchar los globos, entonces ahora ya no se puede ni hacer el amor. Ya fornicar está bien, pero ni hacer el amor se puede. Ya no se puede estar bailando de aquí para allá, pero yo bailo sin mala intención. ¿Acaso es malo esto? ¿Acaso es malo lo otro? ¿Acaso Dios ha venido a pincharme los globos hoy día con la palabra? No. La palabra del Señor nos lleva al arrepentimiento. Y la tristeza, según Dios, es para salvación. Pero muchos van a preferir la alegría del mundo y la espiritualidad de la iglesia. Y van a vivir siempre en el medio, sin tomar decisiones de vida eterna. ¿Qué vamos a decirle al Señor cuando estemos en su presencia? Oh Dios, tu palabra dice así, pero yo no estoy de acuerdo, Señor, pero te amo. Ya me puedo imaginar hablando con mi suegra y diciéndole a mi suegra, ¿sabes qué? Tienes que entenderme, ¿sabes qué? Yo siempre soy violento. Ahora se me sale, así a tu hija, se me sale. No es con mala intención, tú sabes que yo la amo. Pero se me sale, es como un tic nervioso, me grita, ¡pah! Listo, ya está. Entonces, no es que yo sea mala gente, de buen corazón, yo la amo, te prometo. Usted que mi suegra me dice, ay, sí, hijita, entendelo, por favor, ya. Yo te voy a pagar el dentista, pero entendelo. Y creemos que Dios es menos. Y que Dios va a decir, no, está bien.
vivan como sea, entréguense al pecado un poquito, ya son de la congre. ¿Me están entendiendo? Otra vez vemos la escritura. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Cristo. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Oh Dios. Nadie puede exigir que un simpatizante de Cristo viva como alguien a quien Dios ha perdonado sus pecados y le ha dado nueva vida. Nadie puede obligar. No hay forma. Voy a poner el reglamento de la iglesia. El que cae más de una vez por semana en pecado de alguna manera está excomulgado. Punto número 1. Segundo punto: al mes una mala palabra máximo. Más de una mala palabra, al infierno. Tercer punto: el que baila, que no baila apretado y solo puede bailar una vez al año. Año nuevo, si no, excomulgado. Nadie puede exigirle a alguien que no ha sido perdonado por Dios y no ha sido rescatado por Cristo y en quien no habita el Espíritu de Dios. Nadie puede exigirle que luche contra el pecado hasta la sangre y se aparte de la vida mundana. Nadie puede exigirle. Nadie. Alguna persona me decía: pastor, pero tú no sabes, esa familia que ha llegado a la iglesia, tú no sabes cómo es. Y digo: bueno, ¿cómo es? No, lo que pasa es que andan en un desorden terrible, ¿sabes qué? Que no sé quién vive con no sé cuál, que no sé qué, de qué, y no sé qué, y toda la historia completa. Entonces, ¿no hay que admitirla en la iglesia? No. Es mejor que se sienten en la iglesia y escuchen el ruego de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Les rogamos como si Dios mismo rogase: reconcílense con Dios, reconcílense con Dios, reconcílense con Dios. Que vengan 10 años y les seguiremos rogando: reconcílense con Dios, apártense del pecado, apártense de la vida mundana, conságrense al Señor. ¿Dónde van a escuchar este ruego si no en la iglesia? Cuando dicen amén. Pero no podemos poner nuestros requisitos para pertenecer a la comunidad cristiana de restauración, sino no podemos hacerlo, porque nadie puede exigirle a una persona que no ha sido perdonada, ni limpiada por Dios, ni salvada por la sangre de Cristo, ni habita aún el Espíritu en esa persona, exigirle apartarse del mundo y del pecado. Su fin será el infierno, pero no podemos exigirle. Pero sí podemos rogarle: reconcíliate con Dios, apártate del mundo y del pecado. No justifiques de ninguna manera tu pecado. Apártate del mundo y del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu rostro por un momento y podamos orar juntos. Dios bendito eres tú, Señor. Nadie puede reflejar tu luz si no te tiene a ti, Señor. Pero puedas tú, Señor bendito, traer en nosotros arrepentimiento en verdad. Concédenos, como dice tu palabra, el arrepentimiento, Dios, para que en nosotros haya un clamor por ti, por misericordia, Dios. Que nunca más justifiquemos nuestro pecado, porque somos hombres y mujeres de carne y hueso. Porque claramente tu palabra dice: si decimos que tenemos comunión contigo y andamos en tinieblas, nos mentimos y no practicamos la verdad. Oh Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. Esta vida abundante, Dios, es una vida en tu presencia, lejos del mundo y del pecado. Esta vida abundante tiene fruto abundante para aquellos que practican la verdad, aquellos que han dejado la oscuridad por la luz. Dale esa gracia a cada uno de nosotros. Y todos decimos amén. El segundo punto, la evidencia de estar en el Señor, con el Señor,
es el amor por la iglesia. Es el amor por la iglesia. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Otra vez, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El concepto moral que habíamos visto, que había alejado a mucha gente de la santidad, había traído condenación absoluta. Sin embargo, vemos nosotros aquí a Juan escribiendo al respecto y mostrando la verdad, andar en santidad, apartarse del mundo y del pecado. Pero por otro lado, aquí vemos que cuando realmente andamos en luz hay comunión entre nosotros. Tengo un familiar muy querido, muy amado, que siempre dice: oh Dios, yo te amo a ti, pero qué prójimo que me diste, Señor. ¿No podrías darme algo mejorcito? Y no saben cómo es Él. Él es un hombre, pero así íntegro, tremendamente correcto. Muchas veces cuando le he hablado de Cristo, me he sentido hasta mal, porque hasta mis obras son menores que las de Él. Pero Él no entiende que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y levantó una iglesia, la cual la llamó su cuerpo. La llamó su cuerpo. Y si la iglesia no es el cuerpo de Cristo, entonces no es el Cristo a quien servimos, el de la Biblia. Y levantó una iglesia para que justamente estemos unos con otros llevando las cargas, para que nos gocemos juntos, para que podamos adorarle juntos, para que conozcamos la Escritura juntos, y que podamos añadir a uno y a otro de este mundo como nosotros mismos andamos, para que ande con nosotros, para cuidarle, bendecirle, alentarle en este caminar en Cristo. Cuando dicen amén. Ahora imagínense, Cristo es la cabeza, Él levanta la iglesia, es su cuerpo. La Biblia dice: la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahí está la plenitud, en la iglesia. Eso dice el Señor Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Ahora imagínense el concepto. De repente viene la hermana Charito. Vamos a hacer ya la tía Chunti ya está cansada de que lo usemos como ejemplo, ¿no? Entonces estaba la hermana Charito. Hay una Charito por acá. Estaba la hermana Charito y de repente viene y dice: hermanos, esta es mi familia. Y aquí está un mocoso, dos mocosos, tres mocosos y una mocosa. Y de repente los chicos son bastante activos, inquietos y qué sé yo. Y cuando alguien le dice: hermana Charito, quiero invitarte a mi casa, por favor, ven a comer. Yo te amo a ti y a tu familia, ¿no? Pero por favor, los mocosos déjalos nomás en tu casa y tráela a la mocosa. ¿Dónde está el te amo a ti y amo a tu familia? Si te amo a ti y amo a tu familia, aunque tenga que decirle a los mocosos se van a portar bien en mi casa, no importa, pero están bienvenidos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Sí? Yo me acuerdo una pareja muy linda de la iglesia, hace muchos años atrás, y mi casa era como un puñete, ¿no? Así tamaño chiquitito. Y el hijo, amadísimo hasta el día de hoy, pero una bala completa. Y llegó, tenía como 6 años. Me podía romper la casa entera y no tenía ningún problema. Y vino su madre para consejería. Empezamos la consejería y empezó a querer romper todo y a moverse todo. Entonces agarré y le dije: fulanito, esta es mi casa, así que te quedas quieto, siéntate. Y se sentó, ¿no? Y empezó: ya, ok, ¿quieres jugar con algo? Toma esto y esto, juega con eso, pero no más. ¿Listo? La tercera más o menos ya lo estaba queriendo ahorcar, ¿no? Entonces, te quedas quieto, suficiente. Si no, le doy la paleta a tu mamá y que te dé. No, porque además no, le voy a decir: yo soy el pastor, le decía a tu mamá, dale con la paleta. Okay. Cuando llegó su padre, a la hora y media más o menos que llegó, había un niño que ya no sabía cómo ponerse los juguetes, pero estaba en silencio, ya no sabía qué hacer con los juguetes, se ponía por todas partes de los juguetes. Abrió la puerta, entró su padre y salió, se levantó corriendo: papá, que no me han dejado, un escándalo. Y el papá dijo: ¿se ha quedado quieto?
Sí, Rivas ha jugado tranquilo y no ha molestado. Y la esposa decía, sí, no podía creer ella misma que su hijo se había quedado quieto, ¿no? Entonces decía, sí, listo, otra vez tranquilo, una maravilla. Hasta el día de hoy mi amigo ya es de este tamaño, este niño, es una delicia. Claro que podemos decirte te amo, y aunque tus hijos sean una bomba sexy, perdón, una bomba de locos, la bomba sexy no sabe, o una bomba, necesitamos tenerlos quietos cuando dicen amén. Seguro no van a dejar que rompan la casa entera o se caiga nuestra casa y punto, ¿no ve? Pero si te amamos a ti, amamos a tus hijos cuando dicen amén. Amamos a tu pareja, amamos a tus padres, amamos a todos. Si no existe un amor por los tuyos, de quienes dicen que te aman a ti, no te aman. Me encanta el ejemplo cuando una mujer ha sido abandonada por su marido o de alguna manera viene sola con sus hijos. Y de repente alguien le ama. Y me dice, pastor, yo amo a esta mujer y quiero casarme con ella porque yo quiero noviar y no sé qué. Hermoso. Y de repente le digo, ¿y qué tal el hijo? Ah, no, ese es un hojaldre malcriado. Entonces no la amas. Porque esa viene con Kumuta, con Kepi. ¿No ven? Viene bien acompañadita. Y si lo amas a Yokaya, la amas a ella. Si la amas a ella, no la amas a ella. Y si no, amas a uno de ellos, estamos perdidos. Y yo estoy dispuesto a casarte. Con ella vestida de blanco, con el hijo en tus brazos, y tú declarándoles el amor a los dos. Y si no, no estoy dispuesto, considérame. Es así. ¿Y qué hacemos con Cristo? Le decimos a Cristo, ¿sabes qué, Jesús? Yo te amo a ti, pero a tu iglesia no. Con Cristo la unión con la iglesia es aún más fuerte. Dile que no estoy, por si acaso. Estoy predicando. Con Cristo la unión es mucho más fuerte. Porque Cristo no dice, esta sabes que simplemente es mi familia, que sí lo es. Sino dice, yo soy la cabeza de este cuerpo, la cabeza de este cuerpo. Esto no puede separarse, no puede romperse, siempre será su cuerpo. Por lo tanto, te guste congregarte, no te guste congregarte, te gusten los hermanos, no te gusten los hermanos, o lo que sea, la vida cristiana en el Señor es en medio de la iglesia. ¿Cuándo será? Dice la Escritura, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Preguntémonos, ¿amamos el cuerpo de Cristo? Hermanos, no somos tan amables, no somos tan respetables, no somos tan simples. Posiblemente somos bien complicados cuando dicen amén. Yo ya me imagino lo que pensó mi esposa cuando se casó conmigo. Me ha amado por siempre, me he enterado, él se ha enterado que lo ha amado por siempre, y es el pastor de la iglesia. Qué lindo. Es el pastor de la iglesia, es mi pastor. Y yo de repente seguramente pensando lo mismo, ¿no? ¡Wow! Es la mujer de mis sueños, la amé toda la vida, por fin Señor me la ha hecho crecer, no sé cómo, y aquí está. Y sin mamadera, Señor, es increíble. Creció. Y de repente en ese encuentro glorioso, de repente nos casamos y el primer mes mi esposa, sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor. El segundo vez, sí mi amor, sí mi amor. El tercer mes, oye mi amor, ¿no es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pastor? Claro que somos difíciles, cuando dicen amén. Somos difíciles. Somos complicados, somos tan diferentes. Terrible. Y el Señor nos tiene unidos. Y el Señor nos tiene unidos. Y lo mejor es que Él nos unió. Lo mejor es que Él tomó tu vida, tomó mi vida, la vida de cada uno, y la unió en la iglesia. ¿Para qué? Para soportarnos unos a otros. Eso dice la Escritura. Soportándonos unos a otros. Yo sé, la Escritura dice soportándonos, sustentándonos a uno y a otro. En el español que entendemos nosotros suena más preciso. Soportándonos unos a otros, ¿no? Y realmente necesitamos soportarnos.
Pero en medio de esto el Señor dice, si tenemos comunión con Dios y andamos en luz, entonces tenemos comunión entre nosotros. El amor de Dios está entre nosotros. Nos conocemos un día, un mes, un año y ya nos amamos porque el Señor nos unió. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la obra maravillosa de Dios. Puede ser que alguien te abrace, te diga que te ama. Puede ser que hubieras conocido a las personas más hermosas del mundo en esta iglesia. Gloria a Dios. Y puede ser que Dios te hubiera utilizado a ti más bien para soportar a algunas personas que no son tan amables ni son tan respetables, pero necesitaban de los maduros, de los espirituales, de los fuertes para sustentar su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces has dicho, yo no quiero ir a la iglesia porque está lleno de hipócritas? Yo lo he dicho varias veces, gracias a Dios no de esta iglesia, pero antes de ser pastor de esta iglesia tenía ese dicho, bastante joven. Pero creo que la Escritura nos muestra dónde van a ir los hipócritas si no a la iglesia. ¿Cómo puede cambiar un hipócrita si no en la iglesia? ¿Cómo puede cambiar un mentiroso si no en la iglesia de Cristo? Un fornicario, un adúltero, un homosexual, un borracho, un drogadicto. ¿Dónde va a cambiar su vida si no es con el poder de Dios en medio del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza? ¿Cuándo dicen amén? ¿Dónde va a ir el pecador? El mundo está lleno de santos camino al infierno porque se creen santos. Pero aquel que es parte de una comunidad cristiana donde el evangelio es predicado en verdad, sabe que es un pecador y que necesita de la misericordia de Dios. ¿Cuándo dicen amén? No hay más. La comunidad cristiana, la nuestra, no estoy hablando de que es la mejor del mundo, bueno, para mí sí, pero hay muchas comunidades seguramente excelentes y las conocemos también. En medio de esta comunidad encontramos que es la reunión y la comunión de pecadores arrepentidos. ¿Cuándo dicen amén? Los santos llamados por Dios somos nosotros por causa de su santidad y por causa de la cruz. Pero somos la comunidad de pecadores arrepentidos y que Dios está cambiando cada día. Pero si no hay comunión entre nosotros, entonces no tenemos ni siquiera iglesia, porque la iglesia de Cristo es un cuerpo unido. Puede ser que no conozcamos de repente a alguna persona. Puede ser que seamos de las personas que cuando ya terminan los diezmos y las ofrendas y oramos alguna cosa ya desaparecieron. Me pasa eso, yo creo que sí, realmente digo, aquí esta iglesia es llena de poder porque estoy orando con mis ojos cerrados, abro y han desaparecido algunos. Siempre al final pasa eso. Puede ser de que seas de esas personas que o son tan tímidas o son no sé cómo, pero al final salen corriendo y no son capaces de desarrollar amistades y conocer a más gente en la iglesia. Pero Dios ha levantado justamente su cuerpo para que ande unido. Y hay muchos que te necesitan a ti. Y hay muchos que me necesitan a mí. Cuando dicen amén. Dos cosas fundamentales entonces esta mañana hemos aprendido. Primero, que el estar con Dios realmente debe traer resultados, frutos, evidencias. La primera evidencia, ¿cuál es? La santidad. Es evidencia. Si todavía tú sigues con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, necesitas convertirte o necesitas consagrarte. No existe ese cristianismo. No existe. El segundo requisito, o por lo menos evidencia, perdón, que hemos visto nosotros de si realmente estamos con el Señor es amor por la iglesia. Una iglesia donde hay pecadores. Unos arrepentidos, otros no arrepentidos. Pero una iglesia que te necesita a ti y que tú también necesitas, porque es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Cuando dicen amén. Dios nos dé gracia para caminar de esta manera. Ponte de pie y podamos orar juntos.